¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por si a alguien le sigue quedando alguna duda de los que venía siendo ya la crónica roja anunciada de Gustavo Petro. Este fin de semana el exguerrillero convertido en presidente anunció que por decreto presidencial había tomado la decisión de suspender las órdenes de captura y extradición de los jefes del ELN que desde hace años disfrutan del ron, del solecito en las playas de Varadero, protegidos por la dictadura cubana. El presunto motivo, iniciar los diálogos de paz, que había sido una de sus promesas de campaña y que tomó como prioridad solo unos días después de asumir la presidencia, enviando una delegación a Cuba para iniciar esos acercamientos con los líderes guerrilleros. Las negociaciones, que comenzaron en Ecuador en el 2017, durante el mandato de Juan Manuel Santos, y que después fueron trasladadas a La Habana para firmar el acuerdo entre las FARC y las autoridades colombianas, que por cierto fue el propio pueblo colombiano quien rechazó mediante plebiscito ese no en el 2016, pues después se habían frenado por orden del presidente Duque en el año 2019 tras los atentados a la Escuela de Policía General Santander, donde murieron 22 cadetes. Hubo además otro ataque con explosivos contra un camión de la policía en Cali, que dejó al menos 13 heridos. Porque este es uno de los grandes dilemas cuando se habla de paz, pero se insiste en seguir haciendo la guerra. ¿Cómo puede alguien confiar en las intenciones pacifistas de un grupo guerrillero como el ELN o las FARC, convertidos además en los mayores carteles del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el crimen en Colombia? ¿Cómo se puede indultar a terroristas y a criminales que ni siquiera han manifestado arrepentimiento y que usan la paz como chantaje para conseguir sus fines? ¿Cómo puede usarse como interlocutor válido a un régimen despótico e igualmente criminal como La Habana, que es un santuario de terroristas y que durante años ha negado incluso su extradición sin ni siquiera condenar los brutales atentados cometidos por sus protegidos? Ya Petro mostró hacia dónde apunta su añejo fusil cuando la hija de uno de sus excompañeros guerrilleros del M-19 le impuso la banda presidencial ante el patriotismo y la decencia de unas Fuerzas Armadas que, lejos de insultarse por la afrenta pública, optaron por el civismo y la concordia. O al nombrar este viernes como director de la inteligencia colombiana, considerada una de las más importantes del país por la información que maneja, a Manuel Casanova, otro exguerrillero del M-19 y que, para colmo de los colmos, se impuso al otro contrincante, que también era guerrillero de las filas del M-19. Ahora solo nos queda comprobar el objetivo de sus balas: defender su anquilosada y gastada ideología o proteger la democracia colombiana, que un día desafió como guerrillero y ahora le ha permitido ser presidente. Comenzamos. Bueno, comenzamos presentando, como siempre, a mis invitados. Está con nosotros Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Encantado, Mariana, estar contigo. Y también desde Nueva York está con nosotros Jefferson Beltrán, presentador, director del programa La Noche, un excelente periodista. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Jefferson. Hola, Mariana, un gusto para ti, subdirector del programa La Noche. Subdirector del programa La Noche. Tú fíjate que te lo voy a soplar, mira. Estaba puesto subdirector y alguien me lo tachó y me dijo presentador. Y yo dije, ¿será que es que ellos entre bambalinas le han dicho algo que yo no me he enterado? Por eso muy fiel puse esto de presentador. Pero yo sé que tú eres subdirector del programa La Noche. Que es Claudia. Sí, dime una cosa, Jefferson, quiero empezar contigo porque esta decisión de Gustavo Petro ha levantado ampollas, no solamente en la sociedad colombiana, sino en esa sociedad internacional que está realmente preocupada porque la democracia colombiana y la del continente pueda llegar a estar en juego. Pues la verdad, Mariana, acá lo más preocupante es el componente internacional que tendrían estos nuevos diálogos de paz que abre el gobierno del presidente Gustavo Petro con el grupo criminal ELN. Ya sabemos el show internacional que usualmente se monta cuando se hacen este tipo de conversaciones. Lo vivimos en el pasado con las FARC, que no solamente le otorgan un reconocimiento político a un grupo criminal, sino al mismo tiempo terminan legitimándose todas estas dictaduras, por ejemplo, el papel de países como Venezuela y como Cuba,
que son la nueva punta de lanza de las relaciones diplomáticas colombianas. Entonces yo creo que comencemos hablando de ese punto, Marian, cómo se legitima la dictadura cubana otra vez, que protegió a estos terroristas que asesinaron a 22 policías, tú lo recuerdas muy bien, hace 3 años, y nuevamente armamos la pantomima de un diálogo de paz con el ánimo de legitimar la violencia que ha ejecutado en las últimas ya más de 4 décadas el ELN en Colombia. Aparte, Jefferson, yo siempre he dicho que uno tiene que tener presente quiénes son sus interlocutores y quién es la persona con la que se está negociando o la organización con la que se está negociando. En estos momentos ya no son solamente guerrilleros, ya no hay una causa social como tal. Ahora el tema del narcotráfico está en la mitad, ahora el tema de la minería ilegal está en la mitad, el tema de la extorsión está en la mitad. Y sobre eso no tienen ninguna intención, obviamente, de poner lo que están haciendo. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Es que el mismo presidente Petro, cuando era candidato, planteó ese concepto de la paz total. Y es algo que realmente preocupa mucho a la sociedad colombiana, porque es abrir una especie de negociación con todos los grupos armados ilegales, con los grupos criminales, pero más grave aún, Marian, con los grupos narcotraficantes. Claro. Esto dicho en otras palabras, Marian, es como si en el año 93 el Estado colombiano hubiera reconocido que le era imposible derrotar a Pablo Escobar y se hubiera sentado con él a negociar a cambio de que él dejara de ejecutar la violencia. Es como si fue ese chantaje de Pablo Escobar que en el pasado ejecutó con terrorismo en Colombia, finalmente hubiera tenido un happy end, un final feliz en el futuro, porque estos grupos son eso, son grupos narcotraficantes. El ELN se lucra de esto y en este momento le están ofreciendo una negociación sin ningún condicionamiento. No se han comprometido, Marian, a dejar de secuestrar, traficar, asesinar, robar. Yo sigo pensando que donde fuego hubo, cenizas quedan, y en el caso de Petro tiene muy claro qué es lo que quiere y hacia dónde apunta, como yo decía. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo y después vamos a ver quién es ese otro interlocutor en el caso de La Habana. Restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. Really? Really? O sea, la pregunta el cuestionamiento que pone es tan sumamente fuera de la realidad que resulta hasta insultante escuchar a un presidente que ha sido guerrillero decir una cosa como esta. Ahora, yo decía, mi querido Julio, que tenemos al otro interlocutor y como entre pillos anda el juego, no podía ser otro que obviamente Cuba, La Habana. ¿Cómo es posible que las negociaciones se permita que se hagan en un lugar como Cuba, que ni siquiera ha manifestado su pudor o su rechazo contra los atentados tan brutales que ha cometido el ELN y que cometieron las extintas FARC, que también en algún momento fue santuario de las extintas FARC? ¿Cómo es posible que sin levantar la mano y sin levantar la voz, Petro diga que La Habana sigue siendo un interlocutor válido? Mira, Marian, y de nuevo es un placer estar contigo y con Jefferson, que comparto en NTN 24 y ahora estamos acá. Mira, es natural que defiendan y que no digan nada. No se puede esperar otra cosa porque esos atentados en parte obedecen a decisiones desde La Habana para poner un contraste en la estrategia que están utilizando. Aquí lo que estamos viendo y la razón por la cual Colombia desde hace años ha sido la joya preciada del proyecto del socialismo, sobre todo con la nueva metodología, con la caída del comunismo soviético y su reformulación desde el Foro de Sao Paulo, es Colombia por su producción de drogas. Recordemos que claro, Colombia es el mayor productor de cocaína en el planeta. 90% de la cocaína que la DEA confisca viene de Colombia. Entonces, no es casualidad que Petro, a 2 semanas de su inauguración, pues declara la intención de descriminalizar la cocaína. O en otras palabras, desde el poder político regular la cocaína, la producción de cocaína. Lo que estamos viendo es que el socialismo continental, con Cuba dirigiendo la novela, está buscando una forma de financiar sus operaciones. Bolivia, bajo el dictador Morales, a principios de la década de los 2000,
empezó esos proyectos de facilitar su producción de una manera legal. Esa es la idea. No es casualidad que en Cuba comunista se están fabricando hoteles con la intención de lavar dinero, porque el narcotráfico da dinero y lo que quieren es, desde el poder político, precisamente moverse en esa dirección. La DEA tiene su mayor base de operaciones en Colombia. Eso se va a desmoronar porque la política de los Estados Unidos consiste en destruir la cocaína en Colombia. Y eso es precisamente lo que ya Petro ha dicho que no va a hacer. O sea que aquí están buscando un nuevo botín para sustituir el petróleo venezolano. Ahora, si tenemos, yo te lo comentaba contigo en la radio, una de las cosas que a mí me preocupa es que si las personas que están manejando la agenda de Latinoamérica del presidente Biden, de la administración Biden, son los mismos que le aconsejaron sacar a los grupos disidentes de las FARC de la lista de grupos terroristas, estamos mal, porque ahora se está enviando una comisión esta semana precisamente a Colombia para hablar sobre el tema de narcotráfico, que es por encima del tema ideológico de lo que se pueda venir a mano en Colombia, lo que más le puede preocupar a esta administración y a este país. Y en eso te puedo garantizar, las FARC y el ELN siguen siendo el mayor grupo narcotraficante, ni siquiera de Colombia, podría y me atrevería a decirte de América Latina. Correcto. Y es que, pero no podemos separarlo, Marian, del factor ideológico por una razón sencilla. Es el modo de ganarse la vida. No es casualidad, por ejemplo, que en México López Obrador básicamente le está dando rienda suelta a los carteles de México. No es casualidad que Venezuela, una colonia práctica del castrocomunismo, es quien el rostro público y santuario del ELN y de las FARC. Exacto. Entonces aquí estamos viendo cómo el narcotráfico se está viendo como una fuente de ingresos ya regulada desde el poder político, desde Bogotá. Ese es el proyecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Julio y con Jefferson para que nos hablen un poquito de quiénes son estos angelitos a los que ahora Gustavo Petro pues decide de alguna forma indultar. Ya regresamos. Bueno, yo les hacía antes de la pausa la pregunta del millón. ¿Quiénes son básicamente esos angelitos que durante todo este tiempo han estado protegidos por el régimen de La Habana, disfrutando del sol y de las mulatas y del ron de las playas de Varadero y de La Habana? Cuéntanos un poquito, Jefferson. Pues Mariana, estos cabecillas del grupo criminal ELN son responsables de un sinnúmero de delitos. Estamos hablando de secuestros, asesinatos, masacres, pero quizás el que más está cerca en la mente, más latente en la mente de los colombianos y de muchos televidentes a esta hora, fue ese atentado criminal que cometieron hace ya 3 años y medio, en el que sin ningún tipo de pudor y de manera cobarde entraron con un carro de explosivos a una academia militar en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. Asesinaron a 22 jóvenes, Marián, 22 jovencitos de 20, 22 años que estaban formándose para ser policías. Ellos aseguraron que esto había sido pues sencillamente un acto de guerra, lo reconocieron públicamente, y esto llevó a que en ese momento el presidente Iván Duque pues rompiera claramente cualquier tipo de acercamiento de paz con estos criminales. Ahora viene el presidente Gustavo Petro y parece dejar de lado, pasar la página como sucedió en el pasado cuando se hicieron las negociaciones con las FARC, y dar como una especie de precedente, porque realmente a estas familias de estos policías hasta este momento no les han entregado ni justicia, ni verdad, ni reparación. Entonces claramente son responsables de la estela de violencia que ha vivido Colombia en las últimas décadas, y con un agravante, Marián, que en el último periodo han tenido una seria conexión con actividades relacionadas con el narcotráfico. Claro. Lo cual desdibuja cualquier tipo de intención política o de causa política como la que ellos quieren presentar. Ahora, Julio, yo me hago una pregunta, y yo sé que muchas de las personas que nos están viendo se la hacen también. ¿Esto es una decisión personal de Gustavo Petro, de alguna forma, porque busca esa paz total que ni Jefferson ni yo, ni creo que mucha gente entiende ese concepto de paz total, o se hace de forma tan apresurada para pagar los favores de las campañas políticas? Esto es parte de un intento coordinado que Fidel Castro se comunicó con Petro a principios de la década de los 90 y le dijo: abandona la lucha armada, el modelo ha cambiado. Él siguió las instrucciones. En el año 1993, Fidel Castro, en un viaje a Colombia, pues dijo que había que tomar el camino de la paz. Y hay que entender, cuando un comunista te habla de un camino de la paz,
Sometiendo a su pueblo durante 62 años a la represión que estamos viendo. Es jocoso. Es una movida estrategia para ganar tiempo en las negociaciones y salir con beneficios. Entonces Petro inmediatamente se postuló para alcalde de la ciudad de Bogotá y ha seguido estas instrucciones en la vida civil. O sea que todo esto obedece una programación clara. Yo te hacía esta pregunta, quizá no la he expresado muy bien, porque en la campaña política Gustavo Petro, yo me imagino que en algún momento alguien investigará quizá cómo es posible que siendo una campaña de izquierdas haya sido la más cara prácticamente de la historia de Colombia, ni siquiera en la época de los grandes carteles de Cali, del cartel de Medellín. Hemos visto reuniones muy paradójicas, por llamarlas de alguna manera, entre Piedad Córdoba, por ejemplo, con su hermano, que tenía relaciones con las FARC, con los extraditables en las cárceles, viniendo de Honduras con dinero atado a su cuerpo. Yo quisiera saber esa financiación de esa campaña, por dónde ha venido y si esto no es de alguna manera el pago por esos favores recibidos. Esto es parte de un mecanismo. Recuerda que estos regímenes operan como un crimen organizado llegado al poder, son una transnacional que tienen la noción del socialismo. La idea, por ejemplo, de Petro, Colombia, un país productor de petróleo, de tomar medidas del socialismo verde, es limitando la producción de petróleo. Todo esto va encaminado hacia el mismo fin y por supuesto que es dinero que viene del narcotráfico, porque ya eso es un negocio que está ahí para quedarse y lo que quieren es legalmente establecer un narcoestado, donde desde el poder político, y por eso es que están buscando lo que ellos llaman reuniones con los Estados Unidos con cuerpos de antidroga para en efecto aislarlos. Conversaciones que yo he tenido con personas que trabajan para la DEA, pues ven esa intención como clara, que ellos van a estar, o sea, la lucha contra la droga, que consistía contra la cocaína específicamente, de impedirla desde Colombia, ya eso tiene sus días contados. Yo sé que sí, pero además hay una cosa que es todavía más peligrosa y más jocosa, y es la decisión Jefferson de nombrar como director de uno de los departamentos más importantes del país por la información que se maneja, que es el Departamento de Inteligencia, a un exguerrillero. Sí, Mariana, este hecho pues también ha generado bastante preocupación, pero mucha más incertidumbre en quienes conocen directamente la importancia que tiene la inteligencia para un país. Recordemos que, como bien lo indicas, la persona que queda al mando de la inteligencia de Colombia es un exguerrillero. Y estas centrales de inteligencia en las últimas décadas en Colombia han recopilado información muy importante que no solamente tiene que ver con la forma como operan estos grupos criminales al interior de Colombia, como el ELN y las FARC, sino también cómo es la estrategia que tiene Colombia para enfrentar la amenaza que, por ejemplo, representa un régimen o una dictadura como la venezolana. En este momento es como muchos aseguran que esos secretos se encuentran en juego, teniendo en cuenta la gran cercanía, innegable cercanía que hay entre Gustavo Petro, como presidente, y Nicolás Maduro. Entonces quizás esa es la parte que más preocupa en Colombia, independientemente si Petro se queda 4 o más años en el poder, estos secretos ya están en manos de personas que pertenecieron en el pasado a un grupo ilegal y que en este momento tienen una cercanía muy grande con ejes de la dictadura como la cubana, la venezolana y, por qué no decirlo, la nicaragüense. Efectivamente, es que ese es el triángulo del mal, por eso yo digo lo del club este de los 3 chiflados, donde ahora vamos a incluir también a este cuarto, porque además, para rizar el rizo, esta persona que ha sido nombrado director de inteligencia, y yo lo decía, hubo solamente 2 candidatos al cargo, y él venció y ganó al segundo, que era otro exguerrillero del M-19. Entonces, la pregunta que uno se hace, o sea, ¿la cantera de ministros y de asesores van a ser todos guerrilleros o excriminales? Acá hay un punto simbólico. Qué pena, Julio. Sí, Jeff. Es algo muy simbólico, ¿no? Mira que seguimos jugando con la figura de la espada de Bolívar, ¿no? Que era un símbolo del M-19. Es decirle de frente a las fuerzas militares, al país en general, que el M-19 en este momento pues llegó por la vía democrática al poder, pero sin ningún tipo de asomo de vergüenza, es poner en manos de exguerrilleros uno de los principales organismos de seguridad como lo es la inteligencia. No, terrible. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar dándole la palabra a Julio. Ya regresamos. Julio, tú querías anotar algo. Número, en consideración para el ministro de Defensa está un individuo que fue un juez que estaba investigando supuestos crímenes de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo es posible que van a poner
como dirigente de las Fuerzas Armadas, un individuo que estaba investigando crímenes alegados a las Fuerzas Armadas. O sea que aquí se está buscando defenestrar las Fuerzas Armadas y darle a la inteligencia para destruir evidencia que vincula a estos elementos guerrilleros al terrorismo. A mí me encanta el pacto histórico, me encantan las verdades supremas, me encanta la paz total. O sea, las definiciones son de verdad, pero para escribir un libro. Jefferson, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, que la semántica acá juega un papel muy importante, es la resignificación de las palabras, estamos hablando, tú lo dices, pacto histórico, verdad total, comisión de la verdad, cuando de fondo pues está toda una estrategia para legitimar el uso de la violencia. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo con este tipo de negociaciones con grupos criminales, ya no solamente estamos hablando de las FARC, del ELN, sino también de grupos narcotraficantes, porque yo estoy seguro que esto en el futuro, más que generar la paz de Colombia, van a generar nuevas violencias. Yo estoy de acuerdo contigo. Julio, por cierto, antes de despedirnos, yo sé que tú nos querías hablar de un evento. Cómo no, el jueves 25 en la Biblioteca Regional de Westchester, el simposio es los Estados Unidos libres todavía, a las 5:30. Qué buen simposio. La entrada es completamente gratis. Roland Béjar, Fernando Godo y Frank de Varona están invitados todos el jueves 25 en la Biblioteca de Westchester. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Jefferson, como siempre, un placer. Julio, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto, como decíamos al comienzo, es pica y se extiende. Así que vamos a tener muchas noches, si Dios quiere, para poder desentrañarlo y poner sobre la mesa, porque es como el club del disparate. Que tengan una feliz noche. Chao, chao.